Tiene que ver justamente con los cambios fiscales, el cumplimiento a las nuevas disposiciones en la modalidad fiscal que uno pueda llegar a tener como persona física, como persona moral y todo lo que implica, porque de no cumplirlos la ley está dura. Le quiero saludar a nuestro abogado de cabecera, Porfirio Ramírez. Él es abogado de tipo empresarial, corporativo, pero además siempre atiende, siempre está atento a los casos que le presenta Azteca Puebla y ha ayudado a un mundo de personas cuando Azteca Puebla se lo ha pedido, cosa que te agradezco, Porfirio. Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la introducción. Y pues yo te preguntaría, por principio de cuentas, es decir, si una persona tiene una vida fiscal activa, hoy, ¿qué es lo primero que tiene que checar? ¿Qué es lo primero que tendría que revisar a partir de estos cambios a la ley y de estos cambios a las disposiciones fiscales? Sí, Juan Carlos, mira, de antemano es muy loable que este medio de comunicación, el más importante en el Estado, dé seguimiento a estas reformas, porque no solamente en el primer mes operan, sino son ya de aquí a todo el ejercicio fiscal. Y me he percatado que no solamente le das espacio a la autoridad fiscal, es decir, a gente que trabaja en el servicio de administración tributaria, que es efectivamente quien recauda, sino también de este lado, ¿no? Al gobernado, al abogado, al que ahorita la gente, tu auditorio nos ve, el comerciante, el médico, el arquitecto, el pequeño empresario, como tú lo acabas de decir, ¿qué es lo que debemos de cuidar? Es una reforma dura, la verdad, importante. Yo creo que nuestro país de esta fecha en adelante va a ser otro, por todos los cambios que se dan. Un punto importante, yo creo que de los más trascendentes es la abrogación de la ley del impuesto en depósitos en efectivo. Es algo bien importante. Antes nosotros, el año pasado, podíamos depositar hasta 15,000 pesos. Y automáticamente al mes que nos llegaban nuestros estados de cuenta, ya la autoridad nos recaudaba ese impuesto, que inclusive se tornaba hasta inconstitucional. La Suprema Corte conoció de esto y lo declaró constitucional, donde operan cuestiones igual fiscales y políticas por eso. Pero actualmente ya no existe esa ley, se abrogó, es un punto importante. Pero acá, ojo, el punto medular, el punto fino es que la autoridad fiscal nos va a seguir supervisando porque las instituciones de crédito, es decir, los bancos, le van a informar de forma anual nuestras operaciones que como contribuyentes tenemos en depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos. Es decir, estamos en presencia de lo mismo, simplemente que ahora antes de que nos recauden, es decir, que nos recauden a cada mes, al final del año la autoridad, los bancos le van a informar las operaciones que hicimos en efectivo mayores a 15,000 pesos mes con mes. Llámese también esos cheques de caja que se compran en efectivo, también serán reportados. Entonces hay que tener ahí especial cuidado. ¿Por qué? Porque se parecería que podemos agarrar y ahora depositar lo que queramos en efectivo, pero no, al final del camino nos va a traer una consecuencia fiscal bien importante. Bueno, incluso hasta el tema de los cheques al portador ya cambia, ¿verdad? Exactamente. Acá, por ejemplo, los cheques al portador, ahora en el 2009 teníamos la oportunidad de despedir cheques nominativos hasta por la cantidad de 35,000 pesos. Después bajó a 20,000 pesos y ahora a 5,000 pesos. Un cheque nominativo es el que debe ser, se debe llenar, valga la expresión, a nombre de la persona que debe de cobrarse como tal. Sin embargo, ahora esos cheques hasta 5,000 pesos pueden ser al portador. ¿Acá qué se busca, Juan Carlos? Lo que se busca es el lavado de dinero. Hay una ley ahorita que está también en boga a efecto de que se cuiden las operaciones fiscales. Pero sí es importante que el auditorio esté enterado que ahora ya no podemos hacer esos cheques, ¿no? Como antes podían ser nominativos hasta cierta cantidad, ahora ya la acotaron, Juan Carlos, hasta 5,000 pesos. Este tema que manejas tú, esa vigilancia que tendrá el SAT sobre las cuentas que uno tiene en los bancos, ¿se extiende también para las cuentas de tarjetas de crédito? Sí, mira, el IDE es un impuesto que surge a partir del año 2009, que ahorita se abroga, se quita, y efectivamente lo que acá se busca es vigilar todas las operaciones crediticias que nosotros tenemos como contribuyentes. No solamente eso, sino también inclusive aquellas inversiones que tenemos a corto o a mediano plazo. Muy comunes son los que le llaman pagarés en los bancos, que uno deposita el dinero y cierta cantidad va generando. Todo va a estar fiscalizado, Juan Carlos. Pero acá lo que valga la expresión, se busca es que a lo mejor en un momento dado el contribuyente, valga la expresión con singular alegría, vaya y deposite, claro, y piense que no va a estar fiscalizado. No, sí está fiscalizado y año con año le van a ir informando el banco a la autoridad fiscal, es decir, al SAT, qué movimientos tuvimos, Juan Carlos. Vamos a cambiar de tema. Esto es lo que tendría que ver con la parte de la vigilancia
en cuanto a las cuentas bancarias, que además, y a lo mejor agregando, añadiendo, no estamos diciendo que uno esté al margen, que uno esté al margen del sistema financiero o que uno no tenga una cuenta bancaria. Cada vez se vuelve más necesario, porque hoy, al final del día, cada vez es más limitado el hecho de poder hacer operaciones con efectivo. O ya no puedes comprar cosas con una gran cantidad de dinero en efectivo, ¿no? Y no la puedes comprar porque va de la mano esta reforma fiscal, como te lo acaba yo de mencionar, con nuestra ley ya denominada comúnmente como de antilavado de dinero. ¿Por qué? Porque esas operaciones, tan solo si compras un inmueble mayor a 500,000 pesos, el notario tiene la obligación de respaldar esa operación con el cheque de quién pagó ese inmueble. O sea, es decir, ese cheque va a ir agregado a la escritura, para términos coloquiales, al apéndice le llaman, para efecto de que la autoridad fiscal determine dónde salió ese dinero, ¿no? Antes había muchas formas de poder adquirir bienes muebles o inmuebles, ahora no, ahora está muy de la mano tanto la reforma fiscal con esta ley. ¿Qué otras cosas estos contribuyentes a los que hacías referencia hace unos momentos tendrían que ver, tendrían que tomar en cuenta? Sí, importante, ¿no? Por ejemplo, los repecos, ¿no? Los repecos, el régimen intermedio, ya van a pasar a un régimen especial a efecto de que todos contribuyamos de una forma proporcional y equitativa. Acá el punto medular es que estos tienen ciertos incentivos, como es el hecho de que el primer año, si tu recaudación dentro del ejercicio anterior no fue mayor a 2 millones de pesos, tú puedes el primer año exentar, por ejemplo, el ICR, ¿no? Entonces esos pequeños incentivos fiscales los hacen con el fin de que todos nos sumemos para efecto de que en un plazo no mayor a 10 años todos ya estemos en un régimen general. Entonces, pues acá la invitación al auditor también sería que sí se empiecen a poner al tanto, a informar. Sé que la ley fiscal es compleja, es un punto también bien trascendente que debe ser un poquito más ágil para que nosotros podamos entenderla como ciudadanos. Es compleja y desgraciadamente hay que aplicar hasta un dicho, Juan Carlos, valga la expresión, ¿no? Entre más compleja la ley o a ley revuelta, ganancia de contadores y fiscalistas. Entonces, ese es un punto bien trascendente, ¿no? Que la ley nos da, y que también el impuesto se utilice como un factor para la lucha contra la injusticia social que este país vive. Eso es algo también trascendente. Mientras esas dos cuestiones se den y se permeen y vayan de la mano, en la medida de lo posible este país va a ir generando que nosotros como contribuyentes nos sumemos, Juan Carlos, porque desgraciadamente en estos últimos tiempos hemos vivido muchas reformas estructurales, las que le llaman, y nosotros como gobernados no vemos los beneficios. Pero yo, bueno, aclarando que estas reformas vienen de un gobierno federal, o sea, no tiene nada que ver el gobierno del estado, es importante, porque luego la gente confunde, vaya, con todos respetos, y esas reformas, pues bueno, no nos han permeado todavía. Pero efectivamente, si en la medida que nos vayamos sumando, la reforma energética, la reforma fiscal que estamos hablando, ya hay reforma electoral, la reforma educativa, pues todas esas en conjunto van creando un mejor país, siempre y cuando se cuide que eso sirva para combatir una injusticia social que vive nuestro México. Entonces ese segundo llamado es para los repecos. Usted es repeco, así se le denominaba, así se conocía. Hoy va a cambiar de régimen. De régimen, exactamente. ¿Y por qué se hace? Tiene que hacerlo, tiene que acercarse al SAT para empezar a dar los pasos para ese cambio, ¿no? Sí, actualmente también hay un buzón ahí que el mismo SAT implementó para efecto de que va a ser como como tu correo electrónico, ¿no? Te metes y vas a ver tu situación fiscal, qué impuestos debes de pagar, se lo están simplificando. Y efectivamente lo que se busca es que el repeco antes no facturaba. Ahora el repeco, el señor que nos está viendo de la tiendita, el que tiene el negocio pequeño, inclusive los mismos profesionistas, Juan Carlos, los arquitectos, los abogados, todo el mundo debemos de sumarnos a esta incorporación de este nuevo régimen. El repeco antes no facturaba, daba notas de remisión, ahora todos tenemos que emitir nuestra factura electrónica, inclusive hasta los trabajadores, a través del patrón. Es decir, estos cambios... Ese es otro tema importante, el tema de la facturación electrónica, entrar al régimen de la facturación electrónica. Sí, hay una prórroga hasta el mes de marzo para ciertos contribuyentes que tengan un ingreso en el ejercicio 2012 no mayor a 2 millones de pesos, si no mal recuerdo, para efecto de que todos efectivamente tengamos ya esa factura electrónica y hay ese cruce de información, Juan Carlos. Ese cruce de información, acá importante, es decir, no todo es pagar también, se homologó el IVA, ¿no? De la frontera, que del 11% se homologó en todo el país al 6%. ¿Para qué? Para que también ese IVA es trasladable, es importante, ¿no? O sea, no es un impuesto que nada más pagamos, sino también podemos deducir o inclusive compensar o pedir una devolución. Qué bueno que tocas el tema de las deducciones. José Luis de Ita justamente nos presenta un reportaje acerca de este tema vinculado a las deducciones y, bueno, los cambios a la ley, los cambios en la manera de aplicar estas deducciones. La llegada de la reforma fiscal, punto de las deducciones. Exactamente, y también